¿Realmente el soldado romano tardío era tan degenerado e inferior en comparación con el legionario de la última República Romana y el Imperio Romano temprano a medio? ¿Fue el equipo en el Bajo Imperio Romano realmente tan inferior y la disciplina realmente tan decadente en comparación con la disciplina del legionario de épocas anteriores? Bueno, amigos de la historia romana, espero poder demostrarles que, aunque a primera vista pueda parecer así, en realidad el soldado romano de la época tardía era tan formidable combatiente como el legionario de los primeros tiempos. Ya he mostrado en otro video, con suerte, que el ejército romano tardío en su conjunto no era inferior al ejército romano temprano. Los comitatenses y limitanei en conjunto, resulta, eran en realidad una fuerza de combate formidable, y descubrimos que el Imperio Romano no cayó debido a su inferioridad, sino porque primero, el ejército romano tardío fue destruido sucesivamente en su mayoría en constantes guerras civiles, mucho más que en encuentros con los invasores bárbaros, y segundo, los nuevos reclutas eran realmente difíciles de encontrar en el Imperio tardío porque el salario de un soldado ya estaba muy disminuido en comparación con el soldado romano temprano. El segundo punto está relacionado con la devaluación de la moneda romana. Discutí estas cosas en estos dos videos aquí, en los que analicé al ejército romano en su totalidad, pero ahora me gustaría echar un vistazo a los soldados individuales del ejército romano tardío frente al temprano y ver si es realmente cierto que su equipo se deterioró tanto y que eran absolutamente inferiores a un legionario temprano. Si echamos un vistazo al ejército romano temprano, y con eso me refiero al ejército romano después de las reformas del legendario Cayo Mario, en 107 a.C., quien reformó completamente el ejército romano en el famoso sistema de legiones y auxiliares, con equipamiento que se ha vuelto tan famoso. Después de Mario, el ejército romano consistía en soldados profesionales altamente capacitados, quienes se alistaban al servicio de Roma, recibían un muy buen salario, e incluso obtenían una buena porción de tierra después de haber servido a Roma durante 20 años. Desde la época de Mario hasta la época de Caracalla, durante más de 300 años, se estima que hubo alrededor de 200.000 legionarios. Así que estas eran las unidades de élite con el equipo superior y que tendrían la ciudadanía romana, compuestas por romanos itálicos, y luego había al menos igual número, probablemente más, alrededor de 300.000 tropas auxiliares, que serían reclutadas de las poblaciones locales de las provincias romanas no itálicas, que no eran ciudadanos romanos. El legionario romano del primer imperio es lo que comúnmente se representa en los medios de comunicación al hablar sobre el ejército romano. Estaba equipado con un casco de galea de forma típica, la armadura de batalla lorica segmentata. Esta es la famosa armadura de batalla segmentada. Luego, un escudo rectangular llamado scutum, después una lanza arrojadiza llamada pilum, y la espada corta romana llamada gladius, aunque todavía se debate qué tan común era realmente este equipo. Por ejemplo, la armadura de lorica segmentata era realmente muy intensiva en trabajo para mantener, y por lo tanto, a veces se piensa que no todos los legionarios llevaban dicha armadura, sino que la cota de malla, la lorica jamata, o la armadura de escamas, la lorica esquamata, se utilizaban con más frecuencia. Algunas unidades especializadas, como aquellas que empleaban armas de asedio, por ejemplo, balistas y onagros, también formaban parte de la legión típica. Ahora, si comparamos al legionario con el soldado auxiliar, notamos de inmediato que el equipo parece menos impresionante. En lugar de la lorica segmentata, llevaban la lorica jamata por defecto, y típicamente tenían un escudo ovalado en lugar del escudo rectangular. En realidad, este equipo les permitió ser más flexibles y por lo tanto no eran necesariamente inferiores a las legiones. Pero, por supuesto, también había unidades de caballería como parte de las fuerzas auxiliares, que se pueden dividir en lanceros fuertemente blindados y caballería ligera. Pero también los foederati, soldados aliados de tribus extranjeras, a veces ya se utilizaban en las auxilia como se atestigua en la columna de Trajano. Entonces, para lograr una fuerza equilibrada, las legiones requerirían tropas auxiliares, incluyendo caballería y arqueros en combate. Y este fue básicamente un sistema que permaneció así con algunos cambios menores hasta la crisis del tercer siglo. Como tantas veces en la historia romana, es nuevamente la crisis del tercer siglo cuando las cosas empezarían a cambiar drásticamente. Pero antes, por favor, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte ningún video futuro del fascinante Bajo Imperio Romano.
Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo seguidor de Patreon de Sol Invictus, tu chico Aureliano. Muchas gracias, amigo Aureliano, por apoyar este canal de una manera tan generosa. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros miembros de Patreon y YouTube, y realmente me gustaría agradecer a todos y cada uno de los que apoyan este canal de cualquier forma. Gracias, amigo Santiago. Ahora, para ser más versátiles y poder defenderse mejor contra las invasiones bárbaras más numerosas y agresivas, era necesario reformar o adaptar el antiguo sistema legionario y auxiliar del Primer Imperio. Ya en el año 211 después de Cristo, el emperador Caracalla otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres en todo el Imperio Romano. Por lo tanto, la distinción entre legiones y auxiliares ya no tenía sentido, ya que los auxiliares ahora también eran ciudadanos romanos, no solo las legiones itálicas. Entonces las numerosas incursiones bárbaras de los Alemanni, Utungi, vándalos, burgundios y godos, durante el caos de mediados del tercer siglo, hicieron necesario poder desplegar tropas en regiones fronterizas muy diferentes con mayor rapidez. Por lo tanto, se necesitaba un equipo que fuera más ligero, versátil, fácil de mantener y reparar. Esta es probablemente la razón por la cual después del año 250 después de Cristo, veríamos menos y menos uso de la lorica segmentada. Aunque a todos nos encantaba absolutamente el aspecto de esta armadura, era realmente difícil de producir y reparar, por lo que poco a poco fue reemplazada por la lorica jamata y squamata. Esto no quiere decir que no hubiéramos visto una sola lorica segmentata en uso en el siglo IV, pero la vista habría sido rara. La arqueología no puede darnos una respuesta definitiva sobre cuándo se utilizó por última vez la lorica segmentata, pero personalmente me gusta imaginar que pudo haber habido uno u otro soldado ultra tradicionalista, posiblemente incluso hasta bajo Mayoriano, tratando de revivir el estilo de lucha antiguo, o de revivir las costumbres antiguas usando una lorica segmentata, pero quizás nunca tengamos una respuesta satisfactoria a esta fascinante idea. En cuanto a las unidades a caballo, un uso agresivo de la caballería por parte de los persas, sármatas y más tarde los hunos, hizo que fuera absolutamente necesario enfatizar mucho más en la caballería. Aquí, el muy subestimado emperador Galieno es bastante notable, ya que él ya entendía esta necesidad, y fue él quien creó un cuerpo de reserva de caballería móvil para poder responder muy rápidamente a las amenazas del imperio. El tamaño de la legión también comenzaría a reducirse, ya no constando de alrededor de 5.200 hombres, como en la época del Imperio Temprano, sino más bien de 1.500 hombres, divididos en más unidades legionarias. Entonces, fueron los años tumultuosos desde el 230 hasta alrededor del 280 después de Cristo, cuando el Imperio Romano casi cayó, que las unidades militares cambiarían drásticamente. Las legiones clásicas y auxiliares dieron paso a los comitatenses y limitanei. Los comitatenses eran básicamente la continuación de las legiones, y técnicamente seguían siendo legiones, pero como dije, de menor tamaño. Sin embargo, lo que realmente cambió fue el equipo que utilizaron. Para ser más flexible y adaptarse mejor a los nuevos enemigos de Roma, el típico soldado del comitatus ahora usaba un tipo diferente de casco. Estaba más encapsulado y podría haber ofrecido una mejor protección. Y como dijimos, la armadura preferida ya no era la lorica segmentata, sino una lorica jamata o escabamata. Las unidades en las filas traseras a menudo no tenían ninguna armadura, probablemente debido a razones de costo y eficiencia. Así, unidades fuertemente blindadas pelearían al frente y las ligeramente blindadas en retaguardia. La mayoría de las veces, como tenía sentido, estas unidades que no llevaban armadura se utilizaban como arqueros. Llevaban un clámide, un tipo de capa, una túnica, pantalones, un sombrero llamado pileus panonicus y ya no un gladius, sino una espada larga llamada espata. Podemos ver que ya se ven mucho más medievales. Compare eso con una unidad más fuertemente blindada que usaba un casco de cresta o tipo ático, y ya podemos suponer que esto era realmente bastante diferente de las antiguas legiones que normalmente imaginamos al pensar en el ejército romano. Pero estos comitatenses eran unidades de élite, y no deberíamos cometer el error de subestimarlos. Sí,
A primera vista podrían no parecer tan impresionantes como las legiones de antaño, pero estaban mejor adaptadas para enfrentarse a los enemigos del cuarto siglo y posteriores. Su equipo reflejaba la necesidad de los tiempos. Sus largas lanzas y espadas espata les permitían un mayor alcance que el legionario clásico. Sus cascos de cresta eran más cerrados y quizás ofrecían mayor protección. Sus escudos ovalados posiblemente eran más fáciles de mantener y más baratos de producir, al ofrecer una mayor versatilidad en cuanto a situaciones de combate muy diferentes. Los diferentes tipos de armadura pesada versus la armadura ligera facilitaba un uso económico del equipo, permitiendo a las unidades con armaduras más ligeras moverse más rápido al no ser lastradas por las pesadas. Todos estos cambios hicieron que los ejércitos de campo de los comitatenses fueran muy versátiles, adaptados para enfrentar todo tipo de amenazas diferentes a las que se enfrentaría el imperio. Como dije, había un mayor énfasis en la caballería, y la caballería tardorromana utilizaba catafractarii, jinetes de élite fuertemente blindados. No obstante, en el último imperio occidental, aún había mayor énfasis en la infantería. Entonces, las legiones comitatenses realmente eran una fuerza de combate formidable, y, como he explicado en otros videos, el ejército occidental se disolvió debido a constantes guerras civiles y a la incapacidad de reclutar nuevas tropas debido a la mala situación económica y al bajo salario de los soldados, lo que en algún momento lo hizo extremadamente poco atractivo unirse a las legiones. Una práctica muy común, especialmente en Italia en los siglos IV y V, para evadir la conscripción, como lo describió el historiador romano tardío Ammianus Marcellinus. Los limitanei, por otro lado, las tropas fronterizas, a menudo eran reclutados de tribus locales, similar a las unidades auxiliares de antaño. Su equipo a veces era diferente al de los comitatenses, pero en general, estos eran estacionarios en las fronteras, donde las incursiones bárbaras ocurrían más a menudo después del IV siglo, mientras que los comitatenses eran la columna vertebral militar masiva, que podía, cuando surgía una necesidad extrema, ser enviados a través del imperio para reforzar a los limitanei, donde fuera necesario. Y el soldado romano tardío no era inferior al legionario temprano. Su equipo estaba mejor adaptado a las necesidades de la época, y de hecho, los romanos ganaron muchas victorias gigantescas contra los invasores germánicos hasta el final. En cuanto al supuesto declive en la disciplina, debemos ser muy cuidadosos aquí, porque esa teoría proviene en gran parte de Vecetius, un escritor de finales del siglo IV o principios del siglo V, que era un tradicionalista y pensaba que las formas antiguas del ejército romano eran mejores. Impulsó la idea de que el ejército romano tardío era indisciplinado y degenerado en comparación con las legiones imperiales tempranas, y esa noción fascinantemente ha sobrevivido hasta tiempos modernos. Una vez más, vemos cómo nuestras perspectivas modernas a veces aún están dictadas e influenciadas por escritores antiguos de hace 1500 años. Necesitaré hacer un video sobre cómo nuestra visión de la historia romana es muy sesgada, porque a menudo proviene de historiadoras e historiadores y autores que también solían ser parciales. Pero el ejército tardío no debió ser tan degenerado, ya que Estilicón logró grandes victorias contra diversos invasores germánicos, incluso a inicios del 400, venciéndoles en múltiples ocasiones. Luego, más tarde, Constantius III tuvo bastante éxito contra las invasoras germánicas. Todas ellas aún ganaron grandes victorias con estos comitatenses y limitanei, y se disolvieron lentamente en el transcurso del siglo V en el oeste, porque en algún momento simplemente no quedaban suficientes ingresos fiscales para reclutar nuevas tropas de alta calidad, y el salario e incentivos para convertirse en soldado simplemente habían empeorado demasiado. Así, para la época de Magorian, la mayoría de las tropas ya eran reclutadas en su totalidad de tribus germánicas y estaban compuestas por foederati bárbaros. Pero los comitatenses y limitanei sobrevivieron en el Imperio Romano de Oriente, y de hecho, la última legión romana, la Legio Quinta Macedónica, puede ser rastreada hasta la conquista árabe y se menciona por última vez en el 637 después de Cristo, 700 años después de su fundación. Fue entonces, en el VII siglo, que estas antiguas unidades militares romanas cambiaron nuevamente al ejército romano oriental o bizantino, sobre el cual, por supuesto, tendré que hacer un video completo, porque aunque diferentes,
Muchas tácticas, estrategias y equipos romanos sobrevivieron hasta bien entrada la Edad Media en el Imperio Romano Oriental. Y si estás interesado en aprender más acerca de cómo el ejército romano se transformó desde el inicio hasta el final del imperio, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en por qué el ejército romano tardío tuvo tantos problemas para encontrar nuevos reclutas, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco otra vez a todas las amigas y amigos de la historia romana. Gracias a ti y que estés bien.